Hola, buenas tardes. Una vez más en el programa Entre la Igualdad y la Violencia Política. Es un espacio donde vamos analizando lo que está sucediendo en el proceso electoral 2021 en Chiapas. Desde la plataforma de Ultimátum les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy tenemos con nosotros y nosotras, ¿verdad? A la diputada Marta Decker Gómez, quien actualmente, ¿verdad? También está en el proceso de reelección, Martita, ¿o he entendido mal? Estás en lo correcto, amiga Enriqueta. Ah, pues muchas gracias, Martita. Tenemos también a nuestro amigo Juan Carlos Calimayor. Él va como candidato a diputado federal por uno de los distritos de Tuxtla Gutiérrez, encabezando Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy como el negrito en el arroz en un programa de género, pero creo que también los hombres podemos y tenemos que opinar al respecto, ¿no? Así es, y tenemos a Cristina Morales, ¿verdad? Ella va por la coalición que forman el PRI, PRD y PAN por el distrito de Las Margaritas. Bienvenida, Cristina. Así es, muchas gracias, licenciada, por la invitación. Y pues sí, efectivamente vamos por la coalición Va por México y Va por Chiapas. Y es curioso porque aquí tenemos tanto a Marta como a Cristina, ¿verdad? Que son como representantes de esta cuota que el INE y el YPC han señalado a los partidos políticos de una representación indígena en distritos indígenas, ¿verdad? Martita, el distrito que tú encabezas tiene que ir una representante de los grupos indígenas. Buenas tardes, Enrique. Es un gusto saludar a Cristina y por supuesto a nuestro amigo Calimayor. De verdad que los felicito por estar ya en esta contienda a las diputaciones federales. Y efectivamente el quinto distrito de Chiapas es un distrito indígena y pues hemos tenido ya la oportunidad de estar en la candidatura, en la legislación actual. Y pues estamos en este proceso de reelección, que como bien saben en el 2014 se hizo la reforma y hoy en día es un derecho que tenemos y afortunadamente y con la confianza de mi dirigencia nacional y estatal, pues nuevamente estamos en esta es distrito indígena y tenemos que cubrir precisamente estas acciones afirmativas. Yo he tenido ciertas complicaciones porque mi apariencia física pues no dice mucho de pertenencia a una comunidad indígena, sin embargo, la gente que me conoce y sabe de mi origen, bien me reconocen como tal, no como indígena. De niña fui discriminada por ser parte de una comunidad indígena y hoy en día estoy siendo discriminada porque dicen que no soy indígena. Entonces, es un tema ahí complicado, pero siempre hemos cumplido con la legalidad, con lo estipulado, los lineamientos del INE, con los documentos, por supuesto, auténticos, originales, legítimos, para validar esta autoadscripción indígena. Y eso es muy interesante, Marta, ¿verdad? Porque es importante respetar estos lineamientos, es importante respetar la cuota indígena, esta acción afirmativa tan necesaria, porque Cristina, tú me vas a decir, ¿verdad? También los obstáculos que has tenido para llegar, ¿no? Como candidata. Así es, licenciada, pues en mi distrito, que es mayoritariamente indígena, que es el distrito 11 Las Margaritas, pues ahí sí cumple los requisitos para la acción afirmativa indígena. Y es precisamente que como indígena yo sí soy originaria del municipio de Oshchuk, ahí nací, ahí crecí, he vivido la mayor parte de mi vida en el municipio y pues con respecto a la representación, pues aquí estamos, pues el mayor obstáculo que sí he vivido hasta en este momento, efectivamente, como dice la diputada Marta Decker, pues a mí sí me han dicho e incluso me dicen que no soy indígena, al igual que ella, y pues incluso han llegado
ahorita el INE, que también es muy importante decirlo, que el INE está visitando a todos los candidatos que se han propuesto como indígenas. Sabemos que también hay un artículo, si no me equivoco, es el artículo 2, donde dice, pues, la autoadscripción, basta con decir que somos indígenas, pero también es muy necesario que sí realmente veo la acción que está ejerciendo el INE ante esto, porque a mí ya me llegaron a visitar en mi casa, levantaron los datos necesarios y pues me parece muy bien que lleguen a observar, a realmente a ver nuestra adscripción indígena, que efectivamente también vemos ese obstáculo en cierta manera, porque en primer momento agregamos un papel muy importante que es nuestra acta de nacimiento y desde ahí nos avala que somos indígenas, ¿no? Sí, muy interesante esto porque finalmente el INE y el YPC están tomando cartas en el asunto, ¿verdad? Porque en otras elecciones anteriores, ¿verdad? No se había respetado este principio que ya estaba señalado dentro de las leyes electorales. Y a Juan Carlos le hemos visto estar luchando por aspirar a una posición dentro del, ya sea como diputado local, diputado federal, o por qué no, presidente de Tuxtla Gutiérrez, que era uno de los cargos a los que más aspiraba Juan Carlos, ¿verdad? Luchó mucho por ello. ¿Cómo te sientes ahora en esta contienda, Juan Carlos? Bueno, finalmente yo creo que bueno, a mí lo que me interesaba era que pudiéramos conformar un acuerdo político inteligentemente decidido, valorado, ponderado, para que hubiera una alianza en torno a esta singular alianza entre partidos políticos, no digo que diametralmente opuestos, pero ideológicamente distintos. Y cuando hay alianzas, yo lo que digo es que debe haber una justificación. No se trata de modificar los principios de doctrina, sino se trata de ver qué es lo que coincide para ver qué es lo que te une o cuál es la razón que justifica el que puedas ir coaligado con otros partidos. Pero no me gustaría solo hablar de eso. Al final me cuentas, pues no era a ver qué caía. Finalmente yo pensaba, porque como ciudadano de Tuxtla, pues obviamente creo que hay un gran defecto en la política y es que luego los mismos nombres y sobre todo los mismos hombres aparecen siempre en las mismas elecciones, no de ahorita, sino de hace muchos años. La falta de participación ciudadana por el otro, y entrando al tema de género, de paridad, la complejidad que representa para los partidos políticos a la hora de tomar esta decisión y la burla que en ocasiones se ha hecho de la ley. El problema que tenemos es que la Constitución y las leyes electorales no hacen una diferenciación muy precisa respecto de lo que podrían, para no hacer un criterio que opte por cuestiones de carácter racial en una nación eminentemente mestiza como es la mexicana, donde hay somos variopintos, digámoslo así, un país de migrantes, un país de raíces indígenas, españolas, un mestizaje que tiene 500 años, pero además un país de migrantes, donde hay descendientes de alemanes, de turcos, de chinos en Chiapas, japoneses, y esta complejidad no quita el que todos somos y tenemos los mismos derechos ante la ley. ¿Qué es el tema, digamos, que nos ocupa hoy? Es el tema del sentido de pertenencia y el sentido de identidad con los usos, costumbres, tradiciones y la defensa de esa identidad que esté representada en los órganos legislativos para velar por ellos, sin que por eso marquemos una diferencia. Simplemente se respete, como lo hacen las legislaciones de otras partes del mundo, el derecho a los pueblos originarios y a su cultura propia y su identidad, que sin dejar de estar integrada a la cultura mexicana, es parte de su raíz, pero al mismo tiempo lucha por su preservación. Es decir, no tenemos por qué tender a homogeneizar, a identificar. Sí hay algunas cosas que nos identifican, pero sí también existe el derecho a la preservación, y no en todos los casos, porque también hay usos y costumbres
bastante misóginos, no, ustedes no me van a dejar mentir, que también tienen que, de alguna manera, erradicarse, de alguna manera, irse cambiando. Por eso yo admiro el trabajo que las mujeres, y Queta es un ejemplo, han venido haciendo para que se respete ese derecho que, aunque sea la fuerza, a través de acciones afirmativas. Cuando digo acciones afirmativas, perdón, me refiero a la obligatoriedad que tienen los partidos, que luego al cuarto para las 12 andan corriendo a ver a quién ponen, a qué mujer ponen, y en el caso de los municipios indígenas, a qué persona ponen, de tal manera que no se las vayan a tumbar mediante una impugnación. ¿Qué es lo que hemos visto en contraparte? Pues una burla a la ley, donde personas que tú dijeras, bueno, creció en medio, independientemente de su aspecto racial, creció en una comunidad indígena, tiene un sentido de pertenencia, habla chol, habla mame, habla chetal, habla tzotzil, tiene sus usos, sus costumbres. Yo tengo amigos, por ejemplo, Damián, mi amigo de Tzatzebul, es un grupo rockero, pues él es un mestizo en términos raciales de Sinacantán, y sin embargo, pues creció, vivió y tiene su infancia ahí y puede representar perfectamente los intereses de su comunidad. Es un poco complejo en términos jurídicos, pero no hay que darle vueltas, no hay que hacerse tontos. Se trata pues de alguien que pueda luchar por esos derechos, no solo la paridad, y con eso termino, sino también la preservación de la identidad y la defensa de lo que nos da a la nación mexicana esta peculiaridad que nos hace universales, que somos una nación pluriétnica, pluricultural, y que no dejamos de ser todos mexicanos. Así es, Juan Carlos. Y en esta lucha, Martita es la que tiene la experiencia ya de haber sido diputada federal. Martita, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha enriquecido tu vida política el haber sido ya estos 3 últimos años diputada federal? Pues sí, mira, son 2 años y medio que ya llevamos en la legislación y efectivamente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Por supuesto, el trabajo que hemos realizado antes de llegar a la Diputación y ahora en la Diputación se ha basado mucho en el tema de género, pero principalmente de mujeres indígenas, ¿no? Hemos hecho una legislación actualmente que ya se aprobó en Cámara de Diputados y estamos empujando para que sea también en Cámara de Senadores, algo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, ¿no? Las mujeres en las comunidades indígenas no tienen derecho a heredar la titularidad de la tierra, no se les es otorgada. Entonces, ha sido un trabajo bastante intenso, muy importante, y que hoy en día, pues ellas tienen que tener este empoderamiento, porque si no tienen autonomía económica, no son independientes de los hombres, menos posibilidades tienen para desarrollarse en cualquier ámbito, ya sea social, cultural, pues académico, incluso en el político, ¿no? Como bien lo decía el amigo Juan Carlos, hay que rescatar todo ese trabajo que se realiza en las comunidades y eso es muy importante y muchas mujeres lo están haciendo, están caminando. Yo tengo el orgullo y el honor de acompañar a muchas de ellas y en este proceso lo estamos viviendo nuevamente, del entusiasmo que hoy existe gracias a ese trabajo de legislación que hemos hecho en esta 64 legislatura de la paridad de género, con el tema de precisamente de paridad total y con el tema de violencia política de género, bueno, en contra, en razón de género. Esas son herramientas fundamentales y bueno, ha sido un orgullo para mí. Yo lo he trabajado con nuestra amiga, la doctora Araceli Burguete, que me ha asesorado también en cuestiones muy importantes para poder sacar iniciativas, proponer y enriquecer las propuestas que hay en las comisiones, en la Cámara de Diputados y lograr concretar una propuesta que ya hoy en día es realidad y en este proceso lo estamos viviendo. Entonces, imagínate cómo me siento como mujer, como chiapaneca, como representante de mujeres indígenas y no indígenas, también porque no
vamos a excluir absolutamente a nadie, y ver el entusiasmo como el que hoy tiene Cristina de participar, que es una paisana de Oshchuk. Mi madre es de Tolbijá, es una comunidad de Oshchuk, somos de Tolbijá, entonces somos celtales y me da muchísima alegría ver y satisfacción que mujeres como ellas, ya empoderadas, con el firme compromiso y la responsabilidad de ocupar un espacio como esto y de contender para llegar a ocupar un espacio de toma de decisiones. Es muy importante para nosotros las mujeres y no es un tema, yo lo quiero decir aquí como otra vez lo dijo Juan Carlos, estoy aquí en este panel hablando de género, pero pues los hombres también tienen que hablar de género. Los hombres también tienen que, por supuesto, inmiscuirse en estos temas. No es exclusivo de mujeres. La Comisión de Igualdad de Género en Cámara de Diputados únicamente está integrada por mujeres. Necesitábamos y queríamos y que los invitábamos a que también compañeros diputados hombres se integraran, porque necesitamos conocer su visión, su forma de pensar y de por supuesto, que ellos conozcan y entiendan cuál es nuestro objetivo, porque no es violentarlos a ellos para nada, no es desplazarlos a ellos, no es quitarles los espacios que históricamente les correspondían, ¿no? Entonces, es luchar por una igualdad de condiciones, donde nosotras tengamos la oportunidad también de desarrollarnos, por supuesto, servir, de contribuir para el desarrollo de nuestro país en el tema social, político, económico, en todos los ámbitos. Y ahora estamos preparadas para eso. Entonces, qué gusto y qué alegría que más mujeres lo estén haciendo. Sin embargo, sí existe una complejidad muy grande en los partidos políticos para cubrir estas acciones afirmativas, tanto de género como de indígenas, pues ahora también los jóvenes ya tienen pues el derecho y de participar, y eso es muy bueno. Sin embargo, muchas dificultades cuando vamos e invitamos a que participen, que se integren, que se inscriban, que se registren. Muchas personas todavía hoy en día nos dicen que no, muchas mujeres, principalmente en las comunidades indígenas. Yo he trabajado mucho con los municipios indígenas, no solamente del Distrito 5, sino de la zona Altos de Chiapas, y de verdad que es un tema muy complejo, que sí efectivamente tienen miedo mujeres a, a involucrar el tema político, porque muchas veces tampoco no les dan permiso, porque eso es lo que dicen: voy a pedir permiso, pero regresan y dicen no, no tenemos permiso. Y bueno, porque también son manipuladas y son violentadas, ¿no? Porque en el momento que ellas deciden, empieza la agresión en el propio núcleo familiar, ¿no? Del papá, el hermano, el esposo, los tíos. Empieza una violencia muy fuerte en contra de ellas por querer participar, ¿no? Y estar de forma activa en un movimiento y en un proceso electoral como el que estamos viviendo hoy en día. Entonces, es muy complicado. Entonces, los partidos no es que, no, no le abran puertas de estoy viviendo, bienvenidas todas las que quieran participar, las necesitamos, y por supuesto que vamos a apoyarlas y a caminar juntos. Ahí estamos para que no se sientan ellas con ese temor, ¿no? De que no van a ser respaldadas y que no van a tener con quién caminar. Pero bueno, y esto lo digo para hacer una cordial invitación a que más mujeres se sumen, que más mujeres se integren a los partidos políticos. Es importantísima su participación dentro de los partidos. Son las plataformas que hoy en día tenemos para poder llegar a ocupar estos espacios pues, espacios de servicio, ¿no? Que tenemos. Así es. Mira, por ejemplo, hoy me da mucho gusto que Katy Aguiar, ¿verdad?, del PT, esté como candidata a presidenta municipal de Tuxtla, ¿verdad? Es la única mujer, además una mujer muy joven, Katy, pero no es una improvisada, tiene un trabajo político, ¿no? Eso es muy reconfortante. Y también, pues, un saludo desde aquí a la compañera Araceli Burguete, ¿verdad?, que hace un trabajo extraordinario de asesoría y capacitación a las mujeres indígenas. Y perdón, Cristina, ¿me podrías decir por qué quieres ser diputada federal?
¿Qué es lo que pretendes al ser elegida diputada? Bueno, primeramente, más que nada, me disculpo por no haber saludado a las distinguidas personalidades que se encuentran junto conmigo. Y pues muchísimas gracias, maestra Enriqueta, por hacerme la invitación. Igual sabemos que estamos ahorita de los que salimos postulados y ser candidatos, pues estamos ahorita de entre ir y venir, ¿verdad? Pues agradezco mucho y una gran disculpa por la conexión. Y pues yo soy, como lo he dicho, soy originaria del municipio de Oshchuk, hablante de la lengua maya tzeltal, y pues efectivamente como mujer indígena sabemos que hemos recorrido gran parte de los municipios de la zona alta de Chiapas, quienes por geografía de mi municipio nos acerca más, por ejemplo, a San Juan Cancuca, Huistán, Chanal y entre otros municipios más cercanos a mi localidad, que pues también tenemos la misma lengua, aunque pues el variante pues sí existe. Hay variantes para expresarnos, pero sí nos entendemos entre los municipios celtales, a diferencia de los tzotziles. Y una de las grandes, agradezco mucho a los partidos políticos quienes me han dado la oportunidad primeramente, porque yo vengo postulada por 17 municipios indígenas de la zona altos, y pues debido a ello, a la postulación, pues con el respaldo de los 17 municipios, pues estoy aquí al frente de la candidatura, y pues nos toca la región de Margaritas, que es hablante de la lengua chol, y pues ellos en este trayecto pues hemos encaminado el trabajo, conozco mi zona, conozco la zona alto, las necesidades, y pues en este trayecto del caminar en la candidatura estamos conociendo la gran parte de la zona chol, quienes me han dado la oportunidad, y de las organizaciones sociales con las cuales hemos trabajado hasta en este momento, en este caminar, pues hemos sacado en conclusión pues proyectos a trabajar en beneficio de la sociedad más vulnerable. Sabemos que entre todo ello pues para nosotros los pueblos originarios pues lo que nos afecta más que nada es en cuestión de la salud, que muchas veces pues no hay acceso a la salud en las comunidades, y más sobre todo lo que es la pandemia, que pues la pandemia nos ha retrocedido más que nada, porque hay enfermedades que sí se curan con plantas medicinales, pero no la mayoría. Y pues en este caso, pues como pueblos originarios se ha dado la oportunidad también de que con las plantas medicinales y lo del COVID, pues también se están curando. Pero desafortunadamente, como lo vuelvo a repetir, hay enfermedades que no se curan mediante las plantas. Entonces, lo más cercano a las comunidades, el centro de salud más cercano a una comunidad está a casi 1 hora a 2 horas, y para salir de las casas replegadas, pues es muy difícil llegar. Entonces considero que es muy importante trabajar acerca del tema de la salud, el tema educativo, que hoy la mayor parte de nosotros los pueblos originarios pues tenemos un gran rezago educativo, y más sobre lo que ha venido en cuestión de la pandemia, porque nosotros no tenemos acceso a internet en las comunidades, no hay acceso a internet, y eso es lo que limita la educación de muchos de los niños, y se están estancando mucho, y es parte de lo que también nosotros queremos, ir allá, tener la voz. Como mujer indígena yo sé que hay muchas necesidades, porque lo vivo en mi familia, y lo vivo con mis abuelos, mis abuelas, lo vivo con todo el pueblo, y he visto esas necesidades. Pues para mí es muy importante, que sabemos que la educación es parte fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades, porque si un niño empieza a prepararse desde el nivel preescolar, primaria y secundaria, llegando a ser joven, podrá potencializar sus conocimientos más allá. Entonces, para mí es sumamente importante el llevar ese tema en cuestión de una calidad educativa, pero también es necesario gestionar
los recursos para que aterricen directamente en cuestión de infraestructura educativa. Y eso es lo que es un tema que a mí, por mi profesión también, y hemos visto que es una gran necesidad, porque dar clases en una galerita es muy difícil, porque no ponen atención nuestros alumnitos, y por eso para mí es fundamental la educación y la salud. Y por otro lado, como bien saben, nuestros pueblos originarios tenemos una identidad, y esa identidad se nos está perdiendo. Se está perdiendo porque muchos de los jóvenes, a través del desempleo, se van a otros estados, y pues allí, por la discriminación que sufren, hay una discriminación. ¿Por qué? Porque primeramente no saben, llegan, pero hablan el dialecto, el idioma celtal, tzotzil o lo que sea, y entonces llegan a los lugares donde llegan y no les dan empleo porque pues no entienden el castellano. Hay una discriminación ahí. Entonces, también, y ellos dejan a un lado la identidad, y entonces dejan de hablar el celtal, y ellos se preocupan más por hablar el español, y entonces ellos mismos dicen, si es como que psicológicamente les afectara. ¿Por qué? Porque sufren una discriminación hacia nuestra lengua. Y parte de ello para mí es muy importante que como joven, como mujer y todos, pues nosotros defendamos nuestra identidad. Y parte de nuestra identidad es nuestra lengua materna. Y también hemos visto que en cuestión de nuestros textiles, muchas de las veces grandes empresas pues las reproducen en masas, pero dejan sin trabajo a nuestras artesanas, a las que realmente hacen el trabajo. Por ejemplo, yo porto ahorita un huipil. Este huipil pues lo hizo una artesana, es hecho en telar de cintura, que es para mí muy importante no perder ese lazo, el lazo de la identidad, el decir que mi ropa pasó muchos días en ser hecho, en ser costurado, en ser bordado, y que parte de todo ello tiene una historia que profundiza, por ejemplo, mi municipio, pues su nombre es Oshchuk, y pues en la lengua materna es Oshchuk, que significa 3 nudos, y en mi regional lo describimos. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, 3 colores, pues son los 3 colores que nos marcan, por ejemplo, la naturaleza, pero parte de ello tiene su forma, tiene su historia, tiene esa parte que nos identifica como mujeres celtales de Oshchuk. Y también en los otros municipios, pues los identifica cada traje regional. Pero como le vuelvo a repetir, muchas veces eso, las grandes empresas, pues para ellos es simplemente hacerlos en muchas series, pero no es así. Entonces, parte de nuestra identidad, pues es que nuestra cultura sea respetado como tal, y pues es parte de lo que también muchas de las artesanas pues lo piden, y pues que sea realmente valorado el trabajo de nosotras las mujeres originarias, y que por sobre todo pues rescatar esa parte de la cultura, la identidad, nuestra lengua, nuestra gastronomía, que es parte de nuestros pueblos originarios. Y pues es necesario, ¿no?, también llevar esa voz de que tiene que ser respetado nuestros pueblos, nuestra identidad. Es lo que también hasta en este momento, porque yo considero que podré llevar muchas propuestas desde mi punto de vista, pero ¿dónde queda la voz de mi pueblo? Por eso yo considero que en este trayecto, en este caminar, pues es muy importante que yo escuche a todos, porque al llegar a ganar, la voz de ellos serán los que serán escuchados allá en el Congreso de la Unión. Eso es parte de mi proyecto, y pues eso sería. Gracias, Cristina, ¿verdad? Es muy interesante porque ya ha habido muchas demandas a las empresas como Zara, por citar una de ellas, ¿verdad? Por usurpar, por utilizar, por plagiar todos estos bordados, estos tejidos. Creo que México debería hacer uso de legislaciones internacionales, ¿verdad? Para rescatar ese sello
como cuando pasa, por ejemplo, como el tequila, ¿no? Que tiene una denominación de origen, ¿no? Y otros productos. Así debería ser con los bordados también. Y las mexicanas que compramos a esas industrias, ¿verdad? Deberíamos boicotearlas, ¿no? No comprar a esas industrias y hacer campañas para impedir que sigan utilizando nuestros diseños de los pueblos originarios. Y Juan Carlos, ¿tú qué harías de llegar a ganar la Diputación Federal? ¿Cuál es tu sueño? Cuando Mira, si tuviera tiempo, año. si tuviera tiempo, me iría a hacer campaña con Cristina, acompañarla un día, porque comparto lo que está diciendo y me parece muy importante. Por eso es importante hacer escuchar estas voces, porque la lucha por la identidad, yo soy una persona que el debate de género y de paridad me genera mucho conflicto, porque yo soy una persona que cree que la educación, cuando hay educación, se acaba la discriminación. Es decir, Cristina hablaba ahora de la importancia de educar a las comunidades indígenas, de este aislamiento geográfico, discriminatorio en cuanto a identidades, a lo racial, que el idioma, en vez de ser parte de nuestra riqueza, es una frontera que les inhibe la posibilidad de laboral, etcétera. Pero mira, yo te puedo poner ejemplo de comunidades europeas, por ejemplo, o países que están integrados como la India, con dos culturas, Turquía, por ejemplo, que tiene por una parte musulmana y por otra parte una parte occidental, pero que tienen sentidos de pertenencia, es decir, hay cosas que los unifican. Entonces, Juárez no necesitó una ley afirmativa el siglo antepasado para poder ser presidente de México. ¿Por qué llegó a ser presidente de México Benito Juárez en un país donde existe y persiste hasta el día de hoy la discriminación? Por la educación. La educación es lo que logró que él trascendiera y que hiciera que las personas lo vieran más allá de su apariencia. Pues. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, con la educación, vamos eliminando estos criterios. Cuando yo digo que a mí me cuesta mucho pensar que tiene que obligarse a la gente a que respete la paridad, es porque no tenemos educación como país, no tenemos educación como Estado, no tenemos educación a nivel de los municipios para entender que no necesitamos ley. Tiene que llegar un momento en que no sea obligatorio y que las personas, aunque sean más mujeres que hombres, puedan ser contratadas por sus actitudes. En mi actividad, en experiencia de vida personal, a lo largo de más de 20 años en la política y el servicio público, terminé trabajando con más mujeres que hombres, pero en una proporción bastante significativa, casi 90% de mujeres en mis cargos inmediatos de dirección, en mis mandos inmediatos, porque me daban una enorme tranquilidad, porque las mujeres, aparte de ser amas de casa, aparte de ser las responsables de que rinda el dinero en la casa, también ahora trabajan y entonces entienden un poco más y son más organizadas y hay la idea generalizada y la comparto de que son incluso mucho más honestas que los hombres. Claro que hay excepciones en ambos géneros, pero es más notorio en que los hombres que han predominado en la política, que han predominado en las empresas, que han predominado en nuestra cultura, pues también han ido estropeando la política, han ido estropeando y generando todo esto que ahora nos sorprende, países desarrollados donde de repente surge una denuncia de acoso sexual en una persona, por ejemplo, acaba de suceder en México con un hombre que era embajador honorífico, honorario ante la UNESCO, Andrés Roemer, y que resultó, y que se ve un tipo muy educado y licenciado en filosofía, y resultó ser un acosador, pero un acosador casi criminal, sistemático, que obligaba a las mujeres, abusando de su poder y su influencia, a condicionarlas, a ayudarlas, pero a cambio de favores sexuales. Y lo vimos con Herbert Weinstein, el director de cine, que de repente salió una mujer, tomó el valor, salió otra y resultó que eran un montón las que habían sufrido este acoso. Y eso tiene que ver con principios, con valores,
con educación, que si te la dan desde tu formación, desde tu origen, pues entonces no tienes que tener esas diferenciaciones. Eso es lo que yo creo. Si tuviéramos educación, no tuviéramos y entendiéramos el daño que hace a la salud, por ejemplo, en Chiapas, en las comunidades indígenas, el consumo de refrescos que hemos sustituido por el agua. Y si tomamos agua, la tomamos embotellada, cuando antes la tomábamos de los vertientes naturales, de los ríos. Somos el país y somos el estado y en la zona de los Altos donde más refrescos consumimos a nivel mundial, Queta. Por eso somos el primer lugar en obesidad en el país. Y tenemos un grave problema donde no va a haber dinero que alcance para resolverlo, para atender todo el daño que se le hace. Si tuviéramos educación, una niña de 13 años no tendría que ser madre a esa edad. Si tuviéramos educación, un padre no cambiaría a su hija a cambio de una dote, aunque también lo acostumbren los judíos en su cultura. Pero acá ya sabemos cómo funciona. No tendríamos mujeres en las comunidades indígenas que tienen hasta 12 o 13 hijos, que pasan la mayor parte de su vida útil, laboral, que podría ser laboral o educativa, teniendo hijos, y que el gobierno a través de programas tenga que subsidiarlos, porque no tenemos una cultura que nos permita tener responsable y una educación responsablemente el número de hijos para poder tener puedan tener valores, principios, etcétera. Yo sí creo que se puede ser parte de un todo, que se puede compartir una cultura universal, nacional, regional y preservar la identidad. Hay muchos ejemplos en el planeta de que esto es posible, y esto tiene, insisto, que ver con la educación. Por eso es muy importante que personas que viven en estas comunidades, que viven el día a día de esta problemática, las hagan valer. Y respecto a lo que decía Marta, si me permite hablarle de esta manera a la diputada, respecto a lo que decía ella, ojalá seamos compañeros y me dejen ser, voy a hacer una protesta fuera de la Comisión de Género para que me dejen participar, porque los primeros que tienen que entender lo que está pasando con el género son los hombres. Si ellos no lo entienden, si ellos no son partícipes de este debate, a riesgo incluso de sacar su propia misoginia, o sus propios criterios. A mí me tocó discutir hace más de 20 años en una legislatura local, Marta, Queta, cuando estaba Marielena antes conmigo, diputados, que había 16 causales para el divorcio. Hoy ya no es necesario. Hoy basta con la simple voluntad. No se tiene que acreditar absolutamente nada, pero les pongo el ejemplo. A lo mejor Cristina es un poco más joven que nosotros, pues si no, eso aparenta. Y quiero decir que, por ejemplo, si el marido encontraba a la mujer con un hombre, podía matarlo y alcanzar libertad bajo fianza. Pero la distinción era solo de hombre hacia mujer. Es decir, si el hombre mataba, pero al revés no funcionaba, ¿no? Entonces, imagínense el grado de legislación que teníamos y lo que hemos tenido que ir adaptando en estos últimos años. Afortunadamente, las nuevas generaciones admiran la identidad, les gusta recorrer el mundo a los jóvenes y ver y admirar las cosas que le dan valor a la identidad. Cuando yo visité por primera, hace ya muchos años, por primera vez, el Museo de la Medicina Indígena Herbolaria en San Cristóbal, yo soy un convencido de esto, y te das cuenta que la mayoría de la medicina, ya con esto termino, Queta, que la mayoría de la medicina de laboratorio, hay una medicina, por decirles un ejemplo, que estuvo muy publicitada hace 2 años, el QG5, que es para la colitis nerviosa. Pues resulta que es de la hoja de guayaba, y nosotros la guayaba la tenemos por todos lados en Chiapas. Resulta que comer flor de bugambilia en un té, se lo recomiendo si le agregan un poco de miel de abeja, es buenísima para destapar los bronquios, destapar los pulmones, ahorita en ese tiempo de COVID. Y yo soy un absoluto convencido de que no se le ha dado en México el valor a la medicina herbolaria, salvo que ha sobrevivido porque sirve, porque funciona en serio, para que sea un método validado por las autoridades. Tú vas con un médico y le dices, oiga, bueno, yo que tuve un problema hepático hace 5 años, se lo digo ahora, a mí lo que me salvó no fue la medicina médica,
no fueron los laboratorios internacionales. Lo que a mí me hizo recuperarme fue medicina natural. Y descubrí que esa medicina natural tenía más de 20 siglos de existir y ser utilizada para exactamente el mismo problema que yo tenía. Y gracias a ello, entonces, si agarramos una tabla rasa y nos ponemos a discriminar no solamente a las personas, a sus usos, a sus costumbres, como en este caso, como lo decía Cristina, hay gente que se está curando porque se está vitalizando, se está fortaleciendo su sistema inmune a través de hierbas, de tés, de diferentes prácticas y consumos que les permiten estar más protegidos contra el virus. Por eso no hemos visto una mortandad terrible como la gente podría pensar a pesar de que no se cuidan. Entonces, sí es importante, sí es un tema que hay que ¿verdad? Hay mucho que hablar sobre la herbolaria, sobre los derechos indígenas, sobre las acciones afirmativas, pero hemos llegado al final del programa. Quisiera que nos dieran como unas 3 horas de tiempo, ¿verdad? Para hablar de todo lo que decíamos, pero agradecemos la presencia de la diputada Marta Decker, que va en la segunda vuelta, ¿verdad? Martita, siempre te reconocemos esta alianza que has hecho con las mujeres indígenas y con las mujeres en general. Reconocemos tu trabajo, reconocemos el trabajo de Cristina, que he seguido su trabajo desde hace muchos años, ¿verdad? Todo su empuje, todo su deseo de salir adelante. Y pues el de Juan Carlos, que también lo conocemos desde que fue diputado local muy joven, y que siempre ha sido un aliado de las causas de las mujeres, ¿no? Y pues les deseamos toda la suerte del mundo, tengan una buena campaña de a dar lo mejor de ustedes y esperamos tenerlos en este programa en breve. Oye, ¿qué tal? Déjame ponerle una candela al último, déjame echarle atizar el fuego para un próximo debate. ¿Por qué penalizar a las mujeres que tienen que, desafortunadamente, que recurrir al aborto por la razón que sea? Y a los hombres no les hacen nada, que andan teniendo hijos por todos lados. A ellos nadie los penaliza por eso. Bueno, pues habría que cambiar la jugada aquí, ¿verdad? Pues claro. La manera qué cómodo, ¿no? De penalizar a los hombres y sobre todo a esos hombres que andan con el condón en la bolsa y no lo usan, ¿verdad? Encuestas de que la mayoría de los hombres usan el condón, ¿no? Muchas veces nada más lo andan en la bolsa, no sé cómo creo, pero no lo usan. Bueno, y pues muchas gracias. Se sienten protegidos así. Así es, están protegidos. Hasta que se hace chicle con el calor de Chiapas, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, Enriqueta, de verdad fue un placer. Por su presencia y nos vemos el próximo lunes a las 6:30 entre la igualdad y la violencia política por la plataforma de Ultimátum. Buenas tardes. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Todas.